Y muy buenas tardes, pues vamos a continuar. Me da la impresión que hoy, estoy casi seguro, vamos a terminar anatomía y fisiología del sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico es muy rápido, no es tan complejo porque no tiene tantas detalles anatómicos. Realmente sería como más la parte funcional del sistema nervioso. Entonces, el otro elemento, Nubia, ya que estás aquí de inmediato en mi pantalla. Bueno, antes de continuar, yo aquí tengo la computadora y me escucho bastante bien, aunque parece que la imagen se traba un poco, pero me escucho bastante bien. ¿Ustedes qué están qué están escuchando en este momento? ¿Cómo lo escuchan? A mí como que de repente se me corta, pero no sé si es mío o... No, sí se corta de A mí también repente. se me tarda un Corta de poco. repente. Corta. Sí, doctor, un poco. ¿Un poco? Sí, bueno, voy a continuar con la sesión. Yo aquí tengo, les digo, mi computadora. En algún momento sí lo escucho un poco cortado, pero se escucha bastante fluido. Entonces, nada más que no puedo subir demasiado el volumen para escuchar porque si no se vicia el sonido. Voy a continuar. Si consideran que es demasiada interferencia, pues no sé, se me hace que vamos a tener que... tengo dos opciones, salir y y que volvamos a entrar. O en su defecto, pues obviamente si esto continúa, pues no continuar con la sesión del día de hoy y ver qué opciones pues puedo tener para la próxima sesión con esta cuestión del sonido. ¿Ok? Entonces, si en algún momento consideran que realmente está muy trabado mi sonido, me lo hacen saber, ¿ok? Pero si consideran que se traba un poquito, pero si es fluido y si se entiende lo que estoy diciendo, sobre todo que se entienda, pues ya me dejan seguir trabajando, ¿no? Y si no, pues me cortan ahí y ya me dicen. Muy bien. Entonces, pues continuemos. Nubia, ¿cuáles son los dos elementos anatómicos que forman el sistema nervioso central? ¿Cómo? ¿Cuáles son los dos que, doctor? Perdón. Es que no se escucha bien. Sí. A ver, permítanme. ¿Yo no me escucho bien o es Nubia la que no se escucha bien? Usted, doctor. Usted, doctor. Bien, entonces vamos a volver a intentar. Nubia, ¿me puedes decir cuáles son los elementos anatómicos que forman el sistema nervioso central? Bueno, sería el encéfalo. Ajá. Sí, ok. Y le digo las divisiones igual de ese o... No, nada más los elementos anatómicos que forman el sistema nervioso central, las Ok. porciones anatómicas. Encéfalo, diencéfalo. Sí, Bueno, muy sería... bien. Sí. A ver, Eduardo, ayúdale a Nubia. Es el encéfalo y la médula espinal. Muy bien. Es Está el cerebral también, ¿no? es el encéfalo y la médula espinal.
Y el encéfalo se divide en hemisferios cerebrales, en diencéfalo y tallo cerebral, considerando que en los hemisferios cerebrales están los núcleos basales, ¿sí? Y consideren que el tallo cerebral pues se relaciona también con el cerebelo, ¿ok? Bien. Pues el otro elemento es la médula espinal, por ahí uno de sus compañeros escribió perfecto. Entonces, nosotros vamos a tener aquí a la médula espinal que se va a encontrar en el conducto raquídeo, que se localiza en la columna vertebral. La médula espinal es una estructura en forma de cordón o en forma de cilíndrica o cordón. Se dice que es cordón porque es una estructura gruesa, ¿ok? Entonces, aproximadamente mide en mujeres 43 centímetros y en hombres 45 centímetros. Esto por la altitud del cuerpo. Entonces, mientras más alta sea una persona, más larga es su médula. Sin embargo, pues como vemos, hay mujeres más altas que hombres, entonces no sé si esto sea como algo que se pueda considerar, ¿de acuerdo? Más o menos su peso es de 35 a 40 gramos, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a estudiar de la médula espinal? Vamos a estudiar su configuración externa e interna. Entonces, algo importante de la configuración externa de la médula espinal es la siguiente. Va a tener, fíjense, decíamos que mide aproximadamente 45 centímetros de largo, ¿no? Pero en el diámetro va a constituir aproximadamente 1 centímetro de diámetro, que coincide con el bulbo raquídeo. Si recuerdan, medía 1 centímetro también de diámetro en su parte más inferior. Y recuerden que el límite es Trejo Eduardo. ¿Cuál es el límite entre el bulbo raquídeo y la médula espinal? ¿Cómo se le llama ese límite? Es el... Isaac, ¿le ayudas a tu compañero, por favor? Decusación piramidal. La decusación piramidal. Gracias. Entonces, nos ubicamos. Aquí estaría, en la parte más inferior del bulbo, la decusación piramidal. Gracias. Muy bien. Continuemos. Decíamos de la configuración externa de la médula espinal. Entonces decíamos que por lo general es 1 centímetro de diámetro, ¿sí? Pero en algunas porciones de esta médula espinal, el diámetro puede ser de 2 a 3 centímetros. Eso quiere decir que en la configuración externa de la médula espinal va a haber 2 dilataciones.
dos dilataciones, que va a ser una superior, que es esta de aquí, y una inferior, que es esta de acá. Esas dilataciones se van a llamar, aquí está el nombre, intumescencia cervical e intumescencia lumbosacra o lumbar, como aquí aparece, lumbar. Intumescencia lumbar o lumbosacra y la intumescencia cervical superior e inferior, respectivamente, ¿sí? ¿Qué significa estas dilataciones? Estas dilataciones significa que tienen una mayor cantidad de sustancia blanca, estas zonas, es decir, axones. La pregunta sería, Lucero Rojas, ¿por qué crees que en la porción superior de la médula más o menos estaría ubicada entre el cuello, la parte inferior del cuello y la parte más superior del tórax, es decir, más o menos por aquí, ¿sí? Y la lumbosacra, pues obviamente a nivel lumbar. ¿Por qué creen que esa zona debe de tener mayor cantidad de sustancia blanca o de axones? Lucero Rojas, si no podemos, nos ayudas, Isaac. Permíteme un minuto y te aviso. Gracias. Porque está más cercano al cerebro. Pero la lumbar está más alejada. Ah, ¿No? digo, lumbar. Ah. Las dos intumescencias tienen mayor cantidad de sustancia blanca, más axones. Pero ¿por qué necesitamos mayor cantidad? Sí, abre un segundo. Antes de ti va Isaac y después tú vas con la siguiente pregunta. Gracias, porque va a haber varias preguntas aquí. A ver, Isaac, ayúdale a Lucero. ¿Será para que facilite la comunicación de las extremidades? Muy bien. Extremidades superiores e Inferiores. inferiores. Entonces hay un extra de axones para realizar esas funciones. ¿Sí? En este caso, motrices y sensitivas de miembros superiores e inferiores. Por eso están las intumescencias. ¿Vale? Muy bien. Todo lo demás mide 1 centímetro, pero estas intumescencias pueden medir de 2 a 3 centímetros de diámetro. Es parte de la configuración externa. ¿Qué otro detalle anatómico importante encontramos en la médula espinal? Miren, en su parte inferior está el otro detalle anatómico que sería este, miren, este de aquí. La médula espinal no termina hasta la zona sacra. Yo les había dicho que la médula espinal está en el canal raquídeo, ¿sí? Ahí estaría su ubicación, a diferencia del encéfalo que está en el cráneo, en la cavidad craneana. Aquí está en el canal medular o raquídeo, que está dentro de la columna vertebral. Esto quiere decir que ese espacio está en toda la columna vertebral. Sin embargo, o sea, ese canal, ese espacio, sí abarca toda la columna vertebral, hasta la zona sacra, coxigia, más bien hasta la zona sacra, porque ya el coxis ya no se observa, pero sí en la zona sacra. Pero miren el esquema, vean hasta dónde está la columna vertebral y vean aquí, aquí está el límite de la médula espinal, ¿sí? Entonces la médula espinal realmente llega hasta la vértebra lumbar L1, L2, más o menos. L1, L2, no más, ¿sí? Entonces llega a la vértebra lumbar L1, L2. Pero, como se pueden dar cuenta, la médula espinal termina en un vértice, miren, en un borde, ¿sí? Aquí se puede ver en color rojo. Ese límite inferior de la médula espinal se llama cono. Se llama cono
medular. ¿Sí? Entonces, el límite inferior de la médula espinal se llama cono medular y está más o menos entre la vértebra L1, L2, o sea, lumbar 1, lumbar 2 de la columna vertebral. Su parte superior, como ya dijimos, se une al tallo cerebral a nivel del bulbo raquídeo y el límite es la decusación piramidal. ¿Sí? Bien. ¿Qué otros detalles anatómicos externos tiene la médula espinal? Vean aquí. Aquí está el borde, el límite. Entonces vean todo lo que nos falta de la columna vertebral. ¿Sí? Entonces aquí está L1, L2 y aquí está el cono medular. Vean cómo del cono medular parten un conjunto de nervios. Parten un conjunto de nervios. Ese conjunto de nervios que se origina, aquí está, miren, del cono medular, o sea, de la parte roja aquí, se vienen hacia la zona faltante de la columna vertebral. Ese conjunto de axones, de nervios, recibe el nombre, bueno, pero los nervios son axones, por supuesto, pero realmente son conjunto de nervios. Recibe el nombre de cola de caballo o cauda equina. ¿Sí? Cola de caballo o cauda equina. Entonces, preguntas de examen: ¿cómo se llaman las dilataciones de la configuración externa de la médula espinal? Intumescencias, cervical y lumbar, superior e inferior respectivamente. ¿Sí? ¿Cómo se llama el límite inferior de la médula espinal ubicado entre L1 y L2? Cono medular. ¿Y cómo se le llama al conjunto de nervios que se originan del cono medular a nivel de la médula espinal? Este conjunto de nervios se llama cola de caballo o cauda equina. ¿Ok? Bien. Otro elemento anatómico que se localiza en el cono medular es este, miren. Este de aquí. Esta estructura es una estructura de fijación entre el cono medular y la zona sacra, la columna vertebral. ¿Sí? Esta estructura de unión, esta estructura de fijación, se le conoce como filum terminal. Filum, I-U-M, al final, filum terminal. Que, bueno, en español sería como el filo de término. ¿Sí? Lo que pasa es que estas palabras son más bien de origen del latín. ¿De acuerdo? Es filum terminal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el filum terminal? Es un tejido de unión entre la columna vertebral, sobre todo en la zona sacra. Es una estructura de fijación entre la zona sacra, la columna vertebral, y la médula espinal, específicamente a nivel del cono medular. Entonces, pregunta: ¿cuál es la estructura de fijación de la médula espinal con la columna vertebral a nivel del cono medular? Pues sería el filum terminal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son algunos detalles anatómicos desde el punto de vista externo. ¿Ok? Pero también vamos a ver que hay otras estructuras. Solo que para que las podamos ver, porque estos esquemas no me dan para explicar esa configuración externa, vamos a tener que hacer un corte transversal nuevamente y lo vamos a ver por aquí. ¿Ok? Pero voy a describir lo que está por afuera de la médula espinal y después nos vamos a meter en la configuración interna. ¿Ok? Entonces seguimos hablando de la configuración externa, solo que voy a cambiar el corte. Este de aquí sería un corte lateral o un plano lateral y este sería un plano posterior, una vista posterior de la médula y esta es una vista lateral. ¿Ok?
Entonces vámonos a un corte posterior. Aquí está. Déjenme ver si tengo una. No, me sirve mejor esta de acá. Aquí arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué otros detalles anatómicos encontramos por la parte externa de la médula espinal? Además de lo que ya mencionamos, intumescencia, cono medular, cola de caballo, filum terminal. También tenemos surcos en la parte externa de la médula espinal. Miren, en este esquema de aquí donde está el cursor, es anterior y esto de acá es posterior. ¿Cómo yo sé que esto es anterior y esto es posterior? Miren esta apertura. Esta apertura amplia, a diferencia de esta que está cerrada, ya se fijaron, esta está cerrada y esta está abierta. Igual aquí está abierta y aquí está cerrada. Entonces, esto yo sé por esto que es la parte anterior, además de esto que ahorita vamos a hablar aquí. Esto también me ayuda a saber si es adelante o atrás. Pero esto es de una configuración interna que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué hay en la configuración externa? Hay surcos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos surcos que hay en la configuración externa de la médula espinal? Bueno, en la parte anterior tenemos 3 surcos. Este surco, que realmente no recibe el nombre de surco, se va a llamar fisura anteromedial. Fisura. No recibe el nombre de surco. Le llaman fisura porque está un poco más abierta. Por eso no lo llaman surco. Pero bueno, también podríamos decirlo como surco anteromedial. Pero siendo estrictos en la literatura, dice fisura anteromedial. Lateral, aquí y aquí, de ambos lados, hay otro pequeño surco. Este surco, esos sí son surcos, se llaman surcos anterolaterales. Surcos anterolaterales. ¿Ok? Eso es lo que encontramos en la configuración externa en la parte anterior de la médula espinal, en la configuración externa. Ahora vámonos a la configuración externa, pero hacia su parte posterior. Fíjense, tenemos esta depresión aquí, que se llama surco, este sí es surco posteromedial. ¿Ok? Y luego vean, aquí un poquito hacia un lado. Entonces el surco posteromedial. Y vean, lateral a cada uno de los lados, aquí y aquí, está el surco intermedio posterior. Así se llama, surco intermedio posterior. ¿Ok? Y lateral, aquí, donde está el color azul, es el surco posterolateral. ¿Ok? Entonces tenemos hacia la parte anterior la fisura anteromedial y lateralmente a esta fisura 2 surcos, uno de cada lado, que son los surcos anterolaterales. ¿Sí? Y en la parte posterior tenemos al surco posteromedial, lateral de cada lado, los surcos intermedios posteriores y lateral el surco o los surcos más bien, uno de cada lado, los surcos posterolaterales. Hagan una anotación ahí, importante, miren. Esto en rojo son estructuras nerviosas motoras. Estas estructuras en azul son estructuras nerviosas sensitivas o ascendentes. Y aquí motoras o descendentes. Entonces ya podemos ir deduciendo qué función tiene la médula espinal hacia atrás de ella y hacia adelante de ella. ¿Okay? Bien. ¿Qué quiero que anoten ahí? Del surco, de los surcos anterolaterales, emerge la raíz motora de un nervio
espinal. ¿Cuál es la raíz motora? La raíz motora, chicos, va de aquí hasta acá. Emerge la raíz motora de un nervio espinal. ¿Sale? Y se llama nervio espinal porque obviamente pues tiene su conexión a nivel de la médula espinal. ¿Sí? Ahora, los surcos posterolaterales van a permitir la entrada de la raíz sensitiva de un nervio espinal. ¿Sí? Entonces, ojo ahí. El surco anterolateral permite la salida de la raíz motora de un nervio espinal, mientras que el surco posterolateral va a permitir la entrada de la raíz sensitiva de un nervio espinal. Entonces, en este esquema, de aquí a acá es la raíz motora y de aquí a acá es la raíz sensitiva. ¿De dónde se origina entonces la raíz motora, que es esta? Se origina de aquí. Ahorita les vamos a poner nombre. Se origina de aquí. De aquí se origina y de aquí sale. ¿Ok? Sale por este surco que ya les mencioné. Y la raíz sensitiva se origina de esta estructura en azul, que le vamos a poner nombre. Se origina y entonces por el surco posterolateral se mete hacia la profundidad de la médula espinal. ¿Sí? ¿Dudas aquí? Hasta aquí terminamos la configuración externa. Entonces, como se pueden dar cuenta, en la parte lateral de la médula espinal haría falta el esquema de este mismo lado. Como aquí, miren, aquí sí tiene esto, esto, esto y esto. Entonces aquí iría del otro lado. Como se pueden dar cuenta, hacia las partes laterales de la médula espinal tenemos las emergencias y las entradas de las raíces sensitivas y motoras de los nervios espinales. ¿Por qué son importantes estas dos raíces? Porque estas dos raíces me van a formar a los nervios espinales. Y entonces aquí ya podemos deducir que cada nervio espinal que se forme en la médula espinal son mixtos. Todos los nervios espinales son mixtos. Y aquí ya lo podemos comprobar. ¿Ok? Y entonces se colocan lateralmente a la médula espinal y luego salen de la columna para distribuirse a donde tengan que llegar a sus órganos blancos. Y en esos órganos blancos van a tener funciones sensitivas y funciones motoras. Funciones sensitivas y funciones motoras cada nervio que llegue a su órgano blanco. Hablando de los nervios espinales. Si recuerdan, los nervios craneales no todos son mixtos. Algunos solo son motores, algunos son sensitivos y algunos son mixtos. Pero aquí todos son mixtos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda de la configuración externa? Ninguna, doctor. ¿No? No. Bien, entonces miren, en este esquema, ¿sí? Decíamos, esto de aquí, que está en naranja, es la vía motora. Entonces, de aquí hasta aquí es la raíz motora de ese nervio espinal. Y de aquí hasta acá es la raíz sensitiva. Miren, una bolita y luego una prolongación que se divide en dos. ¿Quién creen que sea? ¿A quién está esquematizando aquí? ¿Un ganglio? Un ganglio nervioso. Entonces, esto que les acabo de señalar, el ganglio nervioso es todo esto. Todo esta como
estructura ovoidea. Pero dentro están estas bolitas con una prolongación hacia acá y una hacia acá y una hacia acá. ¿Quiénes son estas estructuras? ¿Un núcleo sensitivo? No, ¿Una todo neurona esto es, pseudounipolar? todo esto es el ganglio nervioso. Ah, ¿Quién dijo? Perdón, ¿quién Yo, participó? Gwendolyn. Gwendolyn, ¿qué es esto? ¿Me dijiste? Una neurona pseudounipolar. Una neurona pseudounipolar. Termina, por favor. Sensitiva. Sensitiva, Golgi, Golgi 1. Golgi 1. Y el nombre, ¿ya nada más te falta el nombre? Eso es una neurona pseudounipolar, Golgi 1, sensitiva, perfecto. Solo te falta la forma de la neurona. Son esféricas grandotas. Granular. No, esféricas grandotas. ¿No sería ganglionar? Ganglionar. Exacto. Neurona ganglionar, Golgi 1, pseudounipolar, sensitiva, se las presento, ahí está. Tiene una prolongación que se divide en dos, ¿sí o no? Pseudounipolar. Una de las prolongaciones, miren lo que me forma. ¿Qué me forma? La raíz sensitiva, una de las prolongaciones. ¿Y a dónde creen que va la otra prolongación? La otra prolongación puede ir a cualquier parte del cuerpo. Puede ir hasta la yema de mi dedo. ¿Sí? Y adivinen qué va a inervar esa prolongación hasta donde termina. Va a inervar receptores. Receptores. Si estamos hablando que es una vía sensitiva somática, las terminaciones nerviosas pueden llamarse nociceptores, pueden llamarse Pacini, Kraus, Ruffini, Meissner, tacto, dolor, temperatura y presión. Entonces, esta prolongación de la neurona llega hasta los receptores. Nosotros nos vamos a enfocar en nociceptores, ¿sale? Pero puede llegar hasta un Meissner, hasta un Pacini y captar tacto, dolor, temperatura y presión, ¿sale? Pero nosotros solo lo vamos a enfocar en nociceptores. Entonces, esta prolongación termina hasta la última parte del cuerpo y va a formar a los nociceptores o va a inervar a los nociceptores. Entonces, los nociceptores captan el estímulo, lo transforman en impulso nervioso y esta prolongación llega hasta un ganglio nervioso, ¿sí? ¿Cuál es la función del ganglio nervioso? El ganglio nervioso, lo hemos dicho, o no sé si lo comenté, si no lo recuerdo, es una zona de transición de la información. Entonces, el ganglio nervioso lo que va a hacer es decir, ah, caray, ¿qué tipo de información lleva? Tacto, dolor, temperatura o presión. Ah, es dolor. Nosotros nos vamos a enfocar en dolor, ¿vale? Entonces, el ganglio dice, ah, es dolor. Entonces tú te vas por esta fibra. Obviamente aquí hay muchas fibras nerviosas, muchos axones, más bien muchos axones. Entonces el ganglio le dice, ah, tú debes de tomar este axón que es del dolor. Es como la estación Pantitlán, ¿no? Con sus diferentes líneas. Entonces Pantitlán sería el ganglio y las líneas los axones. Entonces, ¿para dónde vas? Vas para el Zócalo, vas para, no sé, para Cuatro Caminos, para Tasqueña, o sea, entonces, tú debes de tomar esta línea. Entonces, es lo mismo aquí en el ganglio, ¿ok? Y entonces, esa percepción sensitiva toma la raíz sensitiva del nervio y va a llegar hasta la médula espinal, ¿ok? Entonces, es así como se forma la raíz sensitiva desde un ganglio nervioso, ¿ok? Esto es un ganglio y adentro sus neuronas ganglionares que ya clasificamos.
En cambio, la raíz motora se origina desde el interior de la médula espinal, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las raíces sensitivas y motoras? Son axones. Son axones. ¿Ok? Entonces, los axones de la raíz motora se originan del interior de la médula espinal. Vamos a ver quién. Y la raíz sensitiva se origina, o sea, los axones tienen su origen en el ganglio nervioso. En este caso, se llama ganglio espinal. Así se llama, ganglio espinal. Depende en qué zona de la columna vertebral se ubique, pues va a recibir un nombre en particular. ¿Ok? O sea, ganglio espinal de C1, C2 y así sucesivamente. Los vamos a ver la clasificación más adelante, pero quiero que se lleven el esquema en este momento. ¿Dudas del esquema, por favor? ¿Quieren que repita? ¿Que no se entendió o todo está bien claro? Bueno. Bien. ¿Todo bien? Bien. Ahora vamos a dar una mirada a la configuración interna de la médula espinal. La configuración interna de la médula espinal está dividida en dos porciones, ¿sí? La configuración interna tiene dos porciones. Una porción externa, que es sustancia blanca, donde se forman, a ver, no, esta sí se la tienen que saber. Bueno, Nubia, hace rato que no se escuchaba muy bien, te doy otra oportunidad. Sí, la médula espinal en su configuración interna hacia fuera, o sea, esto que estoy señalando aquí, es sustancia blanca que vamos a encontrar ahí. Axones. Axones. Y ese conjunto de axones me forman, Pues un nervio. no. Estamos en el sistema nervioso central. El nervio se forma en el periférico. Entonces serían ganglios. ¿Un ganglio? No, ganglio está fuera. Ok, sí. Conjunto de axones en el sistema nervioso central. Sí, ya Núcleo. levantaron 4 personas Sí, ahí. bueno, ya lo puso igual, Diego, tracto nervioso, sí, es cierto. Tractos nerviosos. Entonces, gracias chicos, yo sé que lo sabían, gracias por levantar la mano. Hacia la sustancia blanca de la médula espinal, entonces hay tractos, pero tienes toda la razón, Nubia, hay axones ahí, pero los vamos a llamar tractos. ¿Ok? Bien. Sí. Pero fíjense, pongan mucha atención aquí. Vean esto de aquí, vean esto de aquí, esto de acá y esto de acá. ¿Ok? Vean. Sí, Isaac, ¿quieres preguntar algo? No, doctor, no, ya, perdón, fue de hace rato. No te preocupes. Sí se ve que son colores diferentes. Este es como verdecito aquí. Este es como grisáceo, ¿sí? Esto es correcto, grisáceo. Y esto es como moradito o rosado, no sé, rosado. ¿Ok? Entonces vean. La sustancia blanca de la médula espinal se divide de la siguiente forma. ¿Ok? Vean. Entre el surco anterolateral y el surco anterolateral del lado contrario, entre el surco anterolateral y surco anterolateral, sustancia blanca de la médula espinal se llama cordón anterior. ¿Qué es el cordón anterior? Es la sustancia blanca que se localiza entre el surco anterolateral y surco anterolateral. ¿Sí? Aquí. ¿Ok? Bien. Ahora fíjense. Entre surco anterolateral y posterolateral se encuentra sustancia blanca que se llama cordón
lateral. Entre el surco posterolateral y anterolateral, el cordón lateral, ¿sí? Y entre surco posterolateral y posterolateral está el cordón posterior, ¿sí? Es así como se divide la sustancia blanca en cordón anterior, aquí, cordón anterior, cordón posterior y cordón lateral. El cordón anterior entre surcos anterolaterales, el cordón posterior entre surcos posterolaterales y los cordones laterales entre surco anterolateral y posterolateral. ¿Sí queda clara la división? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces veamos qué hay todavía adentro. Miren. Entonces vean. Aquí. Aquí. Vean. Estamos en sustancia blanca, ¿eh? Todavía no me he movido de sustancia blanca. Vean bien. ¿Ok? Aquí. Fíjense. Pongan atención. La raíz posterior de un nervio espinal, la raíz posterior de un nervio espinal entra por el surco posterolateral. Entra adentro de la médula espinal, ya no se llama raíz posterior. O sea, fíjense, es que luego no me aparece el cursor. De aquí hasta aquí, que es donde entra, ya no se llama raíz posterior. Nada más se llama raíz posterior de aquí hasta acá, hasta donde tiene su origen en el ganglio, ¿sí? Esto sí es raíz posterior. Entonces, una vez que la raíz posterior entra por el surco posterolateral de la médula espinal, me forma este tracto, porque ya estamos adentro de la médula espinal, y se llama tracto. Este conjunto de axones que vienen desde la raíz posterior, es decir, de aquí a acá, se le llama tracto posterolateral, ¿sí? Tracto posterolateral, ¿ok? Y el tracto posterolateral tiene comunicación, anótenlo ahí y ahorita lo vemos, tiene comunicación con el asta posterior de la médula espinal. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, repito, la raíz posterior de la médula espinal, perdón, la raíz posterior del nervio espinal se dirige hacia el surco posterolateral. Hasta aquí se llama raíz posterior del nervio espinal. Como es un conjunto de axones, entonces cuando entra a la médula espinal ya no se va a llamar raíz posterior, sino que de aquí a aquí se llama fascículo posterolateral y va a tener comunicación o contacto con el asta posterior de la médula espinal. De tal manera que aquí podemos deducir que la raíz posterior, al ser sensitiva, el asta posterior de la médula espinal, pues también lo es. ¿Sale? Entonces el asta posterior de la médula espinal es sensitiva, por lo tanto. ¿Ok? Entonces vean, esto es el fascículo posterolateral. ¿Quién lo originó? La raíz posterior de un nervio espinal, que sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien. La raíz anterior, perdón, que es esta, la raíz anterior,
decíamos que salía del surco anterolateral. Pero ¿quién le da origen a esta raíz anterior que es motora? Va a tener su origen aquí, miren, en el asta anterior de la médula espinal. ¿Sí? El asta anterior de la médula espinal. Ahí va a tener su origen. ¿Cómo va a tener su origen? Aquí, en el asta anterior de la médula espinal, hay neuronas, ¿sí? Y van a mandar sus axones de aquí a aquí. Esos axones se van a llamar fascículo anterolateral. Entonces, el asta anterior de la médula espinal, sus neuronas, mandan axones a la sustancia blanca de la médula espinal. Ese conjunto de axones lo vamos a llamar tracto o, en este caso, es anterolateral, ¿sí? Tracto nervioso anterolateral. Este tracto nervioso anterolateral va a salir del surco anterolateral. Y una vez que sale, o sea, de aquí hasta acá, va a recibir el nombre de raíz anterior de un nervio espinal. ¿Sí? ¿En qué momento se quita el término raíz, ya sea posterior o anterior, de un nervio espinal? Cuando las dos se juntan, como por ejemplo aquí se ve en el esquema cómo ya se junta lo azul con lo rojo o naranja. Cuando ya las dos se juntan, ya se le llama nervio espinal. Mientras tanto, mientras estén separados, va a ser la raíz anterior, que es motora, y la raíz posterior, que es sensitiva. De tal forma que podemos mencionar que las astas anteriores tienen funciones motoras. Y estas astas anteriores me forman al tracto o fascículo anterolateral. Fascículo anterolateral. ¿Quién me lo formó? El asta anterior, que tiene funciones motoras. Una vez que este fascículo anterolateral sale por el surco anterolateral, ya se llama raíz anterior. ¿Ok? Entonces, para ejercitar esto y terminar con la sustancia blanca, a ver, vamos a ejercitar lo que acabamos de decir. Entonces, a ver, ¿quién me puede ayudar? Leslie, Andrea, ya participó Lucero, Sí. Leslie, Andrea. Ahora, fíjate bien. Es que quiero decirlo porque hace ratito me salí del Zoom y acabo de entrar, entonces anoté lo que acaba de decir, pero tengo unas perdiste. dudas. No sé si se lo puedo decir como lo entendí, porque según yo iba a ver el video porque le digo que me sacó de la sesión. Bueno, Entonces, estamos la próxima sesión, ¿vale? ok. Bueno, sí lo anoté, pero no sé si esté bien. Es a lo que voy. Bueno, es que mi pregunta, a ver, vamos a repetir lo de la división de la sustancia blanca, ¿sí? Lo de la división de la sustancia blanca de la médula espinal. Ok. ¿Ok? ¿Lo de Entonces, posterior, lateral y anterior? sí, lo de cordones. Creo que sí llegué a esa parte, pero no sé si eran cordones, pero sí anoté eso. A ver, entonces, delimítame el cordón anterior de la médula espinal. Bueno, ¿qué son los cordones de la médula espinal? ¿De qué están hechos los cordones de la médula espinal? ¿De qué están hechos? ¿De sustancia blanca? De sustancia blanca, por lo tanto hay axones, ¿ok? Ujú. Ahora, delimítame los cordones usando los fascículos que acabo de mencionar, no los surcos, los fascículos. ¿Lo de las astas? No, fascículo anterolateral y posterolateral.
Ubícame un cordón, el anterior o el lateral o el posterior que tú quieras, pero usando los fascículos, no los surcos. Yo lo Es que utilizo, yo tengo los surcos, pero no los fascículos. Eso lo pero dijo antes, porque precisamente es lo que quiero que ejercitemos. O sea, dije los surcos, pero te acabo de decir los fascículos. ¿Los tienes claros o nos puede ayudar? no llegué a esa parte. Sí. Ok, a ver, creo que alzó la mano Isaac. Adelante, Isaac. Ahora, utilizando los fascículos, delimítame un cordón. Ok, bueno, el cordón posterior va Ajá, del fascículo posterolateral de un lado al fascículo posterolateral del otro lado. muy bien. Perfecto, Isaac. ¿Quién formó el fascículo posterolateral, Isaac? Sustancia blanca. Está hecha de sustancia blanca, pero ¿quién la formó? ¿Quién formó el fascículo posterolateral? ¿De dónde se origina? Ya entendí, ya entendí. Es que no Ah, había. Este, adelante. el fascículo posterolateral ¿Se es origina de dónde? origina del donde termina la raíz de la raíz del nervio, Esta, mira. ¿Cómo la se raíz llama esta? posterior del nervio Muy bien. Sería, y termina en el asta posterior de la médula espinal. Perfecto. Entonces, ¿quién originó el fascículo posterolateral? O sea, esto de aquí, ¿quién lo originó? La raíz posterior del nervio espinal, ¿sale? Sí. Y llega hasta el asta posterior. Pero ¿quién origina este pequeño pedacito? La raíz posterior de un nervio espinal, ¿sale? Bien, bien, Isaac. ¿Quién más levantó la mano? Delimíteme otro cordón. Ya me bajaron la mano. ¿Quién más iba a participar? bueno, yo lo había alzado. Adelante, delimítame otro cordón. Ah, perdón. Bueno, Antes de que pasemos contigo, lo que dijo Isaac, aquí está un fascículo posterolateral y otro fascículo posterolateral, y dentro de esos dos fascículos está el cordón posterior de la médula espinal. Muy bien, Isaac. Ahora, adelante, ¿quién va a participar? bueno, iba a decir del cordón anterior, que Adelante. sería, bueno, el cordón anterior puede estar entre el fascículo anterior lateral, que, Anterolateral, perfecto, de ajá, un lado. ajá, y del otro sería igual, este fascículo va a provenir de las astas anteriores de la médula espinal y va a salir por la raíz, anterior pues sería del surco anterolateral. Muy bien. A ver, entonces repito lo que su compañero, ¿cuál es tu nombre, perdón? Adrián. Adrián. Entonces, lo que dijo su compañero Adrián fue lo siguiente. Él me delimitó esta parte, miren, esta parte. Esto es cordón anterior y está el delimitado por el fascículo anterolateral de un lado y el fascículo anterolateral del otro lado. Nada más que aquí no está esquematizado, pero más o menos tendría esta forma de aquí, ¿sí? Y aquí está, ¿ok? Entonces él me delimitó toda esta parte y lo dijo muy bien. El fascículo anterolateral, que es este de aquí, se origina del asta anterior, que es esto de aquí, y sale por el surco anterolateral. Lo dijo muy bien. Nada más lo único que ahí le falló un poquito, pero nada más fue el término que utilizó, pero está bien ubicado, es que dijo, del asta anterior se forma el fascículo anterolateral de la médula espinal y sale por el surco anterolateral, lo dijo muy bien. Y lo único, ahí el término que utilizó es que él me tenía que haber dicho que este fascículo anterolateral origina la raíz anterior de un nervio espinal, que sería de aquí hasta acá. La raíz anterior es lo único que le hizo falta, pero la verdad, muy bien. ¿Quién más iba a participar? Pues solo nos falta un cordón. A ver, bueno, un cordón de cada lado, pero sería el mismo límite. ¿Quién más iba a participar? ¿Alguien más o alguien quiere? Adelante, Abril. Bueno, el cordón lateral va a estar delimitado por la parte anterior por el fascículo anterolateral y en la parte posterior por el fascículo posterolateral. Perfecto. Y entonces tú lo que me delimitaste fue todo esto de este lado
y todo esto hasta aquí más o menos, del lado contrario, ¿sí? Para terminar, la sustancia blanca y ya veremos la sustancia gris que no está tan extensa y con eso terminamos médula espinal, ¿sale? Miren, ¿por qué es importante ubicar los fascículos de dónde se originan? Porque vamos a hablar de esto. Cuando hablemos de arco reflejo, vamos a volver a retomar raíz posterior, raíz anterior, por favor, ¿de acuerdo? El ganglio nervioso, el fascículo anterolateral, el posterolateral y obviamente las astas, pero ahorita vamos a hablar de ellas. Pero también hay algo que necesito que ubiquen. Miren, ¿han escuchado de este término? ¿Qué dice ahí? Aquí y aquí, miren. ¿Qué es la tracto? Muy Tracto bien. espinotalámico. Perfecto. Tracto espinotalámico, pero ¿qué dice aquí? Lateral y anterior. Entonces, fíjense, esto que está aquí es lo mismo que esto que está acá, miren. ¿Ya se fijaron? Esto de acá. ¿Ok? En azul, acuérdense que es lo sensitivo y en lo rojo o naranja, no sé qué color sea, es motor. Entonces, ¿quién me apoyó con estos nombres? ¿Quién fue? ¿Quién me ayudó? Yo, Israel. Israel. Bien. ¿Para qué sirve el tracto espinotalámico? ¿Cuál es su función? Sensación somestésica. ¿Mandé? No recuerdo bien, pero sí era sensación somestésica. Adelante, Abril, ayúdale a tu compañero. Pues ya lo habían dicho mis compañeros, justamente el tracto espinotalámico es una vía ascendente y pues va a recibir sensaciones somáticas generales, que es tacto, dolor, temperatura y presión. Bueno, sensaciones somáticas o generales, o sea, somáticas y generales es sinónimo, entonces tienes que decir sensibilidad o aferencia somática o general. Somática o general son sinónimos, pero muy bien. Tacto, olor, temperatura y presión. Entonces, con este esquema, Eduardo, ¿fuiste tú quien participó nuevamente? Sí. ¿Sí? Otra oportunidad, pero muy bien, ¿eh? ¿En qué cordones se ubica el tracto espinotalámico? ¿En qué cordones? Sería en el cordón anterior y en el cordón lateral. Perfecto. Miren, aquí está el cordón anterior y el cordón lateral. De ahí que el tracto espinotalámico se divida en una porción anterior, que está en el cordón anterior, y en una porción lateral, que está en el cordón lateral. Ya después veremos por qué esto puede ser importante. En algún momento sí era necesario dividirlo, pero ahora ya no tanto. Ahora ya no tanto, pero bueno, tiene por ahí algunas particularidades. Pero es importante saber que el tracto espinotalámico, ¿sí? Tiene una porción anterior que está en el cordón anterior y una porción lateral que está en el cordón lateral. Y miren, ahí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? Miren, ¿qué dice aquí? Y ¿dónde estás? Acá. Miren. Tracto córtico espinal anterior y tracto córtico espinal lateral. Entonces, nos vamos a enfocar en este de aquí y nos vamos a enfocar en este de acá. ¿Sale? A ver, vamos a ver quién nos ayuda. Wendell, yo participo. Alex Castillo. Tracto córtico espinal anterior y tracto córtico espinal lateral. ¿Para qué funciona este tracto? Isaac, estás con tantito, me gusta.
Aguántame tantito, Isa, para que participen también tus compañeros. Tú también, Abril, muchas gracias, en verdad. Me gusta que participen. Nada más vamos a dejar que tus compañeros también puedan participar. Entonces, Alex, Ahí voy. Ahorita le digo. ok, mientras piensa su función, Daniela López. ¿Cómo se llama la estructura del tracto córtico espinal a nivel del bulbo raquídeo? Lo de las pirámides. Ah, las pirámides. Ese fuiste tú, Alex. Bueno, esa no era tu pregunta, pero bueno. Ay, Muy bien, perdón. Alex. Está bien, Alex. El tracto córtico espinal en el bulbo raquídeo se llaman pirámides. Y en el puente, estamos empezando a armar el rompecabezas, ¿eh? Son los Daniela, rodetes. Ah, bueno. rodetes continuos. Muy bien, gracias. Daniela López, y el tracto córtico espinal en el mesencéfalo, ¿cómo se llama? Sí, Abril, adelante. Gracias, Meli, Diana, Leslie, Adrián. No sé si sean los pedúnculos cerebrales. Son los pedúnculos cerebrales. Elisa, ¿para qué sirve el tracto córtico espinal? Es para hoy era una vía descendente, sí, motora voluntaria. Perfecto, perfecto. Entonces, vayan armando el rompecabezas. ¿Qué lóbulo me da la motricidad voluntaria? ¿Alguien quiere responder a mi pregunta? ¿El frontal? El frontal. ¿Área de Brodmann? Área 4. ¿Y estructura del lóbulo frontal, cómo se llama? Bien, área 4. ¿Cómo se llama la estructura del lóbulo frontal en donde se originan esos estímulos? Es el giro precentral, ¿no? En el giro precentral. Perfecto. Ahí se origina el impulso nervioso. Substancia gris pasa a la substancia blanca de los hemisferios. Pasa por aquí, por aquí, por acá y llega ya sea aquí o acá. Ya vamos a ver cómo llega. ¿Sí? Ahora, por el contrario, la parte sensitiva entra por aquí y luego pasa aquí, ¿sí? Pasa por aquí en el bulbo raquídeo, pasa aquí en el puente y pasa aquí en el mesencéfalo. Se llama espino talámico. Entonces va a llegar al tálamo. ¿A dónde crees, Heidi Trujillo? Heidi, no sé si se pronuncia Heidi o Heidi Trujillo. ¿A qué parte del tálamo? Porque es espino talámico. ¿A dónde creen? Les dije un nombre en particular del tálamo. Heidi, ¿estás ahí? Daniel Mesa.
A ver, déjenme ver. Bien, alzó la mano. Otra vez tú, Melissa. Perfecto, adelante. ¿Es en el mesencéfalo? No. Aquí estamos en mesencéfalo, mira. Este es corte de mesencéfalo. Esto es el tracto espinotalámico. Una vez que llega al mesencéfalo, entonces ve, viene desde la médula, desde aquí. ¿Ese es el tracto espinotalámico, sí o no? Aquí está. ¿Sale? Ahí está en la médula. Luego sube al bulbo raquídeo. Aquí. Incluso aquí sí se llama tracto espinotalámico. Luego sube al puente, pero no se llama espinotalámico. Aquí ya le llama lemnisco espinal, pero es el mismo. Y luego sube al mesencéfalo, igual al lemnisco espinal, pero se llama tracto espinotalámico. Y de aquí del mesencéfalo, como se llama tracto espinotalámico, llega al tálamo. Isaac, ¿quieres ayudar? ¿A qué parte del tálamo? Al núcleo central posterolateral. Al surco, perdón, al núcleo ventral. Ventral. Ventral, perdón. Póstero. Tienes razón. Y tienes razón, es el póstero lateral. El surco ventral, póstero lateral. Muy bien. Y Wendoli, creo que tú también haces la mano. Ya llegamos al tálamo. Si es sensibilidad somática, tacto, olor, temperatura y presión, ¿a dónde va a llegar? Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. No te preocupes. Sería al lóbulo parietal, al área 312 De Brodmann. de Brodmann. Ujú. ¿A qué nombre recibe esa área, Diego Hernández, área 3.1 y 2 de Brodmann? El área somestésica primaria. ¿Y se encuentra en qué parte del parietal? ¿Cómo se llama ese? El giro postcentral. Perfecto. ¿Ya ven? Ya lo saben. Nada más armen el rompecabezas. ¿Ok? Bien. Para terminar ¿alguna duda de sustancia blanca? Entonces, perdón, se me estaba pasando. También el tracto córtico-espinal está en el cordón anterior y en el cordón lateral. Quiere decir que los dos tractos que vamos a estudiar, tanto el espinotalámico como el córtico-espinal, tienen una porción en el cordón anterior y en el cordón lateral de la médula espinal. ¿Sale? Bien. Ay, qué feliz estoy como una lombriz en agua puerca porque están participando muy bien y pues aquellos que tal vez les cueste un poco de trabajo o no los he llamado a participar, pues adelante, díganmelo y los hacemos participar, los hacemos partícipes de las clases, ¿ok? Bien, vamos a terminar nuestra clase del día de hoy hablando de la sustancia gris de la médula espinal. Como ya dijimos, la sustancia blanca se encuentra hacia la periferia de la parte interna, estamos hablando de la parte interna, ¿sí? Se encuentra hacia afuera y la sustancia gris hacia adentro, a diferencia, ¿sí?, de la corteza cerebral. ¿Se acuerdan que eres sustancia gris? La corteza cerebral está hacia afuera y la sustancia blanca hacia adentro, ¿ok? En los hemisferios cerebrales, por ejemplo, ¿sí? Aquí es al revés. La sustancia blanca hacia afuera y la sustancia gris hacia adentro. ¿Qué características tiene la sustancia gris? Ustedes la pueden ver aquí, ¿sí? Tiene una forma de H, ¿sí? Con dos salientes hacia adelante, dos salientes hacia atrás y en algunas porciones, en alguna porción de la médula espinal, con dos salientes laterales, como aquí y aquí. ¿Saben dónde se encuentran esas salientes laterales? Justo en las intumescencias medulares. ¿Ok? Entonces ya más o menos saben para qué van a funcionar. ¿Ok? Por eso es que hay más sustancia blanca en ese lugar, porque hay más sustancia gris, que son estos. Entonces tiene una forma de H, decíamos, con dos salientes posteriores y dos salientes anteriores que reciben ese nombre. Las posteriores, astas posteriores.
función sensitiva, ¿sí? Y las dos astas anteriores, funciones motoras, ¿ok? Funciones motoras. Y las astas laterales, en caso de que existan. Entonces, si estamos en una porción de las intumescencias, seguramente ahí sí va a haber astas laterales. Si no estamos en una zona de las intumescencias, no va a haber astas laterales, como es en el esquema de aquí. No se alcanza a observar, pero aquí sí están las astas laterales. Y como se pueden dar cuenta, estas salientes están unidas en la parte central por sustancia gris, que se llama así, sustancia gris intermedia, sustancia gris intermedia en la médula espinal. Entonces, la sustancia gris se divide en astas posteriores sensitivas, astas anteriores motoras, astas laterales pueden tener las dos funciones porque como están en medio, tienen función sensitiva y motora. ¿Ok? Astas laterales. Ah, ¿y para qué sirven las astas laterales si están en las intumescencias? Pues para inervar los miembros superiores e inferiores respectivamente. Por eso hay un poco más de sustancia gris. Y obviamente, a su vez, de sustancia blanca. Por eso, las dilataciones en la médula espinal. Y uniendo a todas estas salientes está una porción más o menos de forma rectangular que recibe el nombre de sustancia gris intermedia. Dentro de la sustancia gris intermedia encontramos la porción del sistema ventricular que se ubica en la médula espinal. Néstor Miranda, ¿cómo se le llama a la porción del sistema ventricular ubicada en la médula espinal? Y como ya se dieron cuenta, está en la porción de la sustancia gris intermedia. Si no responde Néstor, sigue Heidi. Néstor, ¿tienes la respuesta? ¿Cómo se llama la porción del sistema ventricular ubicada en la médula espinal? No me acuerdo. Heidi, adelante. Es el conducto ependimario. Conducto ependimario. ¿Quién más había levantado la mano? Es que trabajan rápido. Daniela, no ha sido Daniela ahorita. No me acuerdo. ¿Dónde estás? Diana, ¿quién reviste al conducto ependimario? Las células ependimarias. ¿Y cuál es la función de las células ependimarias? Producir líquido cefalorraquídeo. Perfecto, muy bien. Y las células ependimarias, junto con la tela coroidea, forman los plexos coroideos, que particularmente están en el tercer y cuarto ventrículo, más desarrollados. ¿Qué es la tela coroidea? Es un desdoblamiento de la pía madre, que es la capa más interna de las meninges, que sería pía madre, aracnoides y dura madre, de adentro hacia afuera, con sus respectivos espacios. Espacio pial, pía madre, espacio subaracnoideo, aracnoides, espacio subdural, dura madre, espacio epidural y hueso hacia afuera. ¿Ok? Eso ya lo hemos estudiado. ¿Se acuerdan que los hemisferios cerebrales tienen al mapa de Brodmann? Pues les presento al mapa de la sustancia gris de la médula espinal. Este mapa se llama láminas de Rexed con X y con D al final. R, E, X, E, D. Rexed. Láminas de Rexed. Entonces, como se pueden dar cuenta, de la lámina 1 a la 6 es sensitiva, ¿sí? La lámina 10 está en la porción intermedia. La lámina 7 está entre ambas astas. Y la 8 y la 9 están en el asta anterior. 8 y 9 en la anterior. La 7 entre ambas astas. La 10
en la sustancia gris intermedia y de la 1 a la 6 en el asta posterior. Esto quiere decir que del 1 al 6, sensitiva, la 7 y la 10 de integración para ambas astas y la 8 y la 9 motoras. ¿Sí? Para terminar nuestra clase, la sustancia gris de las astas posteriores tiene neuronas estrelladas pequeñas. Neuronas estrelladas pequeñas. El asta posterior. Neuronas estrelladas pequeñas que son sensitivas. ¿Sí? El asta anterior, particularmente el área 9, ¿sí? Pero toda el asta anterior, tiene neuronas estrelladas gigantes. Evelyn Becerril, ¿qué nombre y clasificación reciben estas neuronas estrelladas gigantes? ¡Ay! Bautista y Abril luego alzaron la mano. Ya no vi quién la alzó primero, pero yo creo que le vamos a tener que dar la palabra a Bautista, creo que la levantó primero. Evelyn ¿Dices Becerril. las piramidales o las A ver, estrelladas? ajá, repito. En el Ah. área 9 hay neuronas estrelladas gigantes. Nombre y clasificación, Bautista. Son bueno, el nombre es alfa-motoneuronas y su Ajá. clasificación es células alfa-motoneuronas, no, son bipolares. Son No. A ver, tranquila. bipolares, ¿no? O- A ver, tranquila. No, perdón, son multipolares. A ver, Bautista, tranquila. Está bien. Relax. Vas bien. Alfa-motoneuronas. ¿Cómo es la forma del cuerpo? Sí, estrellado. Ok. Número de Alfa-motoneuronas. prolongaciones. ¿Perdón? Número de prolongaciones. Multipolares. Multipolar. Golgi tipo 1 Golgi 1. y son sensitivas. Ah, No, perdón, son motoras. motoras. Ahí está la clasificación. Y ahora todo tiene sentido. El asta anterior tiene alfa-motoneuronas. Neuronas estrelladas, multipolares, Golgi 1, motoras, que es la función del asta anterior. ¿Sí? El axón es Golgi 1. Hay muchas neuronas aquí, estrelladas gigantes. ¿Sí? El axón largo forma el fascículo anterolateral. Y el fascículo anterolateral, a su vez, una vez que sale por el surco anterolateral, forma la raíz anterior, que es motora. Y cuando se une a la raíz posterior, me forma un nervio espinal con función motora. Y entonces puede llegar es tan largo que puede llegar a los músculos de mis dedos, de las manos o de los pies para poderlos mover. Así de largo es el axón. Entonces fíjense qué tan largo es que sale desde aquí, desde el asta anterior, y puede llegar hasta acá, hasta los músculos de las zonas más alejadas de nuestro cuerpo, cuando son obviamente movimientos voluntarios, que es de lo que nosotros vamos a hablar. Pero por supuesto hay movimientos viscerales o secreciones glandulares, pero esos ya son otras vías que nosotros no vamos a estudiar. ¿Ven cómo se va armando el rompecabezas? Muy bien, a todos lo están haciendo muy bien. Y hasta ahí lo dejamos porque ya después viene el sistema nervioso periférico. Bueno, ya no sé si está Evelyn Becerril, ya no supe si andas por ahí, ¿no quisiste participar o cómo estamos, Evelyn Becerril? ¿O no te la sabías?
o de plano se me hace que no está y está durmiendo ahorita en clase. Pero bueno, la ventaja es que tienen los videos. La desventaja es que cuando entremos ya no voy a estar obligado a hacer videos. Esos videos los van a tener que hacer ustedes si es que así lo quieren. Dudas, por favor, dudas. La verdad es que estos temas ya me están empezando a emocionar bastante porque ahora ya voy a empezar a conjuntar toda la anatomía y la fisiología que estamos aquí estudiando para ahora enfocarlo en la transmisión del dolor. Así es que sí, Abril, ¿tienes alguna pregunta o algún comentario? Sí, Adelante. no, una duda, Doc. Adelante. Justamente lo que veíamos hace rato en la práctica sobre dolor, le mencioné una teoría que no me quedó completamente eh, clara y la teoría de la compuerta del dolor. Y no entendía bien cómo funcionaba, pero hablaba de neuronas ganglionares. Entonces, ahorita que las mencionó, Claro. pues, o sea, no sé si me puedo explicar bien en qué consiste. Ay, Abril, tú siempre me haces preguntas bien difíciles, pero adivina qué, te las puedo contestar. Eso es lo mejor. Haces que mis neuronas empiecen a trabajar, pero te la puedo explicar perfectamente bien. Mira, la teoría de las compuertas del dolor dice que el estímulo más elevado es el que se va a captar, ¿sí? ¿A qué me refiero con la teoría de las compuertas? Quiere decir que si hay un estímulo doloroso mucho mayor que otro, es el que se va a captar por nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, pues, suponiendo que el paciente tiene un dolor de un golpe en la mano, al mismo tiempo tiene un dolor dental, te puedo asegurar que siente más el dolor dental y el de la mano ni le importa, te lo puedo asegurar. Entonces, ¿qué es la teoría de las compuertas? Precisamente, ¿dónde está la teoría de las compuertas hablando de esto de aquí, Abril? Primero, los dos dolores, el de la mano por un golpe y el dental por una caries, por ejemplo, los dos viajan, ¿no? Llegan al ganglio y el ganglio dice, este es dolor y este también, pero ¿cuál tiene mayor intensidad? ¿Cómo lo determina el ganglio? Pues por la cantidad de fibras que están siendo estimuladas y por la velocidad con la que viaja el impulso, porque también va a depender la velocidad con la que viaja el impulso nervioso. Eso lo vamos a ver más adelante, con qué velocidad viaja, porque cada nervio tiene su velocidad. Entonces, el dolor del diente seguramente viaja por una vía más rápida que un dolor normal, un golpe leve en la mano. Tiene otro tipo de nervios con los que viaja. Entonces, la teoría de la compuerta dice que en el ganglio, ¿sí? Dice, este dolor es más rápido, es más intenso que este de acá. Entonces pasa primero este. Y permite el paso más rápido del impulso nervioso que el que no es tan intenso. También va a pasar, pero pasa de forma más lenta. Una vez que llega aquí, el impulso nervioso, aquí está la otra compuerta en el asta anterior. En el asta anterior, en ciertos núcleos, perdón, asta posterior, no asta anterior, asta posterior. En algunos núcleos, el dolor se codifica más intenso. Entonces, por ejemplo, aquí el núcleo 2 es del dolor más intenso y de los otros, el dolor no es tan intenso. Bueno, se codifica el dolor no tan intenso. Entonces, cuando el dolor es muy intenso, llega primero a este núcleo y luego ya viaja a mi sistema nervioso central más superior para que mi organismo pueda controlar el dolor. ¿Cómo lo va a controlar? Pues lo va a controlar con las endorfinas, con la formación reticular, de forma natural. Si no lo puede controlar, pues obviamente el paciente va a seguir sintiendo este dolor hasta que se haga algo, un tratamiento médico o algo para mitigar ese dolor. Entonces, pongan a la práctica la teoría de las compuertas
cuando vayan a anestesiar al paciente, va a doler el piquete, sí, pero más la difusión del medicamento. Entonces, háganlo lento, pero para que al paciente no le moleste tanto, ¿sí? Cuando vayan a meter la aguja, presionen un poco su labio o su carrillo o alguna zona. Pellizquenla un poquito, no le vayan a dar un pellizcón, o sea, presionen un poco. ¿Por qué? Porque mi sistema nervioso va a captar más la sensibilidad intensa que la que es menos intensa. Entonces, si yo provoco un estímulo mucho más intenso, a lo mejor presionando un poco más, en el momento de la punción, mi paciente va a sentir más el pellizco que la punción. Y es así como participa la teoría de las compuertas. Entonces, la teoría de las compuertas define cuál es la información prioritaria. Hablando de dolor, el dolor más intenso se considera más agresivo y por lo tanto tiene que pasar primero y ser controlado por el sistema nervioso y posteriormente tal vez algún otro tipo de molestia. Pero una vez que es controlado el dolor más intenso, entonces se va a hacer consciente el dolor que era menos intenso y ahora el paciente no va a estar chillando por su diente, sino por su mano, porque ahora se va a hacer, ni lo sentía, te lo puedo asegurar que ni lo sentía, pero en cuando tú atiendas el dolor dental, ahora ni la mano va a poder mover porque le va a doler demasiado, porque ahora es el más intenso. ¿Sí me explico con la teoría de las compuertas? Sí, Doc. Sí, ya entendí. Muchas gracias. No pueden entrar todos los dolores al mismo tiempo, entra el que sea prioritario. Y además ahí se van a inhibir las interneuronas, ¿no? Las de la sustancia gelatinosa van a inhibir esas interneuronas para que puedan pasar Claro. los impulsos de dolor. Exacto. La sustancia gelatinosa, hay interneuronas, que son las canijillas que dicen tú sí pasas, tú no pasas, tú vas para acá, tú vas para allá. ¿Cuál es el prioritario? ¿Qué es del dolor más intenso? Órale, este pasa. Tú ahorita espérate. ¿Cómo ves las teorías de la compuerta? Bien, ¿no? Ya lo entendí completamente. Muchas gracias. Te estás metiendo en temas que ahorita tal vez tus compañeros, algunos, pues sí, así como que ya. Es que sí, como estábamos revisando lo de dolor en la práctica y luego dijo que pues íbamos a ver como parte de eso aquí, pues ayer lo estuve leyendo y no había entendido completamente, pero ya me quedó muy claro. Gracias, Doc. Y son formas de modular el dolor de nuestro cuerpo, es modulación del dolor, la teoría de las compuertas. Bueno, pero la teoría de las compuertas es para todo tipo de información, ¿va? Por supuesto, pero nosotros lo estamos enfocando para el dolor. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Si no, terminamos. Entonces, Ceci, ¿ya me mandaste la lista? No, pero ahorita se lo mando, doctor. Ok, perfecto, sí. Entonces, yo la espero y